puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hoy vamos a hablar acerca de cómo vencer el pecado dominante, cómo vencer el pecado dominante. Todos nosotros, sin excepción, tenemos un lado oscuro y yo le quiero contar que ese lado oscuro es como el lado oscuro de la luna. Ya he puesto este ejemplo, pero es un ejemplo que me gusta muchísimo de la misma naturaleza, de la misma creación del Señor. La luna es un satélite natural que tiene la Tierra. La luna está allí, la podemos ver en la noche, es hermosa, y la luna no tiene luz propia. La luna refleja realmente la luz del sol. La luna es como un espejo donde refleja la luz del sol. Pero por más de que la luna refleja el sol en ella, ella tiene un lado oscuro. ¿Por qué razón la luna tiene un lado oscuro? Porque la luna, así como la Tierra, recuerde que la Tierra tiene dos movimientos, uno en su propio eje, que se llama el movimiento de rotación, que dura 24 horas, y tiene un movimiento que se llama traslación, que es alrededor del Sol, que dura un año. La luna también tiene estos dos movimientos. Ella gira en sí misma, pero ella gira alrededor de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Ella, en su movimiento de girar alrededor de sí misma, se demora 27 días, 7 horas, 43 minutos y 11,5 segundos. O sea, se demora muchísimo. Ella es muy lenta en ese movimiento de girar. De tal manera que cuando la luna da toda la vuelta, siempre ha conservado ante la cara de la Tierra un lado oscuro. La luna se ha dejado ver en un 59%, pero hay un 41% de la luna que no se conoce hasta ahora. No lo han podido ver con telescopios, no se ha podido conocer qué hay allí en ese lado oscuro de la luna. Bueno, eso de ahí se ha generado una cantidad de fábulas y de historias, pero la luna tiene un lado oscuro por más de que todo el tiempo está expuesta a la luz del sol. Eso precisamente nos puede pasar a nosotros. Nosotros podemos estar expuestos a la luz del Señor, a la palabra, podemos ir a una iglesia, podemos congregarnos, pero también tener nuestro lado oscuro. De hecho, cada hombre de la Biblia tenía un lado oscuro. Por más de que amaba a Dios, por más de que conocía la palabra, había algo allí que todavía la luz de Jesús no había resplandecido sobre esas tinieblas. ¿Cuál es la idea? La idea es que cada uno de nosotros saque ese lado oscuro a la luz. Que podamos decirle, Señor, aquí está mi pecado, aquí está mi debilidad, aquí está mi falta, Señor, aquí está mi lucha. Cada uno de nosotros tiene luchas, cada uno de nosotros tiene imperfecciones, cada uno de nosotros comete errores. Y lo peor que puede cometer un ser humano cuando peca, cuando le falla a Dios, cuando le falla a la familia, cuando le falla a él mismo, es alejarse de la luz, alejarse de Dios. Antes debemos hacer todo lo contrario, acercarnos a Dios, porque solo en Él encontraremos el debido consuelo y el debido socorro para nuestra necesidad. Vamos a ver cómo superar el pecado dominante. Y si tú puedes anotar, por favor, hazlo. Yo sé que este tema va a ser de mucha bendición para ti y para mucha gente. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros buscamos a Dios, Dios no nos rechaza. Él no hace acepción de personas y no menosprecia un corazón contrito y humillado. Así que yo creo que si tal vez le has fallado a Dios y hoy te sientes mal, si te sientes caído, si te sientes fracasado,
si de pronto decepcionaste a algunas personas, te decepcionaste a ti mismo, si tal vez hay una situación que no has podido cambiar, hoy es el día para que te levantes en el nombre de Jesús. El primer paso para superar el pecado dominante es este. Ahora te voy a explicar qué es el pecado dominante. Todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que la Biblia la narra en Santiago, acerca de el Santiago capítulo 1, que se llama la concupiscencia. La palabra concupiscencia significa lo torcido que cada uno de nosotros tenemos, nuestra propia naturaleza. Cada uno de nosotros tiene una lucha. Le voy a poner este ejemplo. Hay personas que luchan con robar y esa es su debilidad. Y como Satanás, los demonios nos observan todo el tiempo, no tanto Satanás mantiene muy ocupado en otras cosas, pero los demonios sí nos observan todo el tiempo y ellos por observación nos conocen. Ellos no pueden conocer nuestra mente y nuestro corazón porque sencillamente los demonios son ángeles caídos, son creación de Dios. El único que puede meterse en la mente, conocer y probar la mente y probar el corazón es Dios. Así que los demonios miran nuestros hábitos. Entonces, si yo te pongo este ejemplo, si las 24 horas al día tú fueras monitoreado por cámaras, tuvieras cámaras en tu carro, tuvieras cámaras en tu trabajo, en tu casa, tuvieras cámaras en la calle constantemente que te siguieran las 24 horas, yo te puedo asegurar que en un mes podríamos sacar cuáles son tus hábitos, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas. Entonces los demonios sencillamente lo único que tienen que hacer es observarnos. Y al observarnos van a entender. Entonces hay gente que su mayor debilidad es robar. Entonces el diablo, ¿por qué es tan efectivo? Porque él manda sus ejércitos y los ejércitos del diablo lo único que hacen es observar tu debilidad y la mía y de esa manera tentarnos con lo que el diablo sabe que somos débiles. Ejemplo, hay una persona que es débil con el tema del robo. Entonces constantemente el diablo le va a poner la tentación, porque la tentación no viene de Dios. La Biblia precisamente en Santiago habla de esto, que Dios no tienta a nadie. La tentación viene del diablo. Así que el diablo constantemente te pondrá situaciones, personas, momentos para que peques a través del robo. Tal vez la debilidad tuya sea la depresión. Entonces el diablo constantemente enviará sus ejércitos para que provoque circunstancias que te lleven a la depresión, Tal vez tu debilidad es la mentira. Y hay gente que dice, no, yo no voy a mentir hoy. Y el día que dijo que no iba a mentir, tal vez fue el día que más mintió. ¿Por qué? Porque él conoce cuál es nuestro pecado dominante. Así como en Dios yo tengo un don dominante, yo tengo dones dominantes, también asimismo tengo pecados dominantes. Entonces, cada uno de nosotros debe entender que la debilidad del otro no es tu propia debilidad. Por eso es tan malo señalar o criticar o juzgar. Por eso es que hay gente que dice, yo no entiendo cómo es que están las drogas y yo nunca me fumé ni un cigarro. Tal vez esa no era tu debilidad. No entiendo cómo es que le fui infiel si yo nunca fui infiel. Tal vez esa no era tu debilidad. No entiendo cómo es que golpea a sus hijos y yo nunca he golpeado a mis hijos. Tal vez esa no es su debilidad. Entonces, cada uno de nosotros tiene una batalla y como les dije en estos días, nuestra batalla es con nosotros mismos. Pero externamente, Satanás colocará todas las cáscaras posibles, todas las trampas, cavará todos los hoyos y hará todas las emboscadas posibles para que tú y yo caigamos en nuestro pecado dominante. Ahora, ¿cómo puedo superar ese pecado dominante? La primera manera es, no puedes tú corregir algo que no estás dispuesto a confrontar. Si tú estás tomando nota, por favor apunta esto. No puedo yo corregir algo que no estoy dispuesto ¿a qué? A confrontar. Entre más evites el tema, entre más te enojes, entre más culpes a otros, entre más te justifiques, más lo ignores, más y más ese pecado crecerá. Crecerá. Es el efecto bola de nieve. Una bola de nieve en colina abajo comienza pequeña, pero ella se le va adheriendo y va adheriendo más nieve y se va volviendo más grande. Así es el pecado. Entonces, entre más yo lo evite, más, yo no quiero hablar del tema. Hay gente que le dice a uno, no, pastor, yo no quiero hablar del tema.
Hay gente que le dice a uno, no, no, no me toque ese tema, no quiero tocarlo, no quiero hablar. A veces una persona es confrontada y ¿qué hace? Se enoja, se pone furiosa. Entonces, entre más tú lo guardes, peor será renunciar y vencer el pecado dominante. Cantares, el libro de los Cantares, capítulo 2, versículo 15, dice, cazad las zorras, las pequeñas zorras que echan a perder las viñas. Esto lo dice Cantares, capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dice la Biblia? Cacen las zorras, pero luego dice las pequeñas zorras que echan a perder las viñas. ¿Qué es una zorra? Bueno, una zorra no es una mujer que le quita el esposo a otro, aunque hoy en día se le dice así. Una zorra es un animal muy astuto, pequeño, parece un lobo pero es pequeño, tal vez del tamaño de un gato. Y las zorras son muy ágiles, así que las zorras les gusta comerse las uvas. Y cuando una persona planta una viña, un viñedo puede demorarse en estar listo de 3 a 5 años, más o menos ese es el promedio que se demora en estar listo una vid. Ahora, resulta que la gente planta su viña y estos animalitos, para poderse comer las uvas, usted sabe, si usted ha tenido la oportunidad de estar en un cultivo de uvas, usted ha visto que las uvas crecen a través de la vid como en un arbusto y los racimos quedan colgando, ¿no? Quedan colgando en el aire. Así que la zorra, queriendo comerse esa vid, comerse esas uvas, trepa por el tallo de la vid, trepa por el tallo de la planta y con sus garras al tratar de trepar destruye la viña, la daña, tratando de comerse ¿qué? Las uvas. La Biblia dice que una pequeña zorra, una pequeñita zorra, puede destruir un gran cultivo. Eso dice la palabra. Entonces, entre más tiempo yo me demore en corregir eso, más daño puedo llegar a sufrir. Es necesario confrontarnos con nuestro propio pecado. Una característica que le quiero leer aquí de un rey llamado Saúl es que Saúl no le gustaba que lo confrontaran. Usted cuando Dios lo confronte, de alguna manera siéntase agradecido. Cuando Dios envíe a una persona que te diga, mira, lo que tú estás haciendo está mal. Cuando una persona venga y te diga, ese pecado no es correcto, eso te va a hacer daño. Cuando una persona venga y te diga, si sigues haciendo eso, vas a fracasar, tu matrimonio se va a dañar. Cuando una persona viene y te incomoda, no te enojes. Antes lo que tienes que hacer es estar agradecido con esa persona, porque esa persona en realidad sí te está cuidando, en realidad sí te ama, en realidad sí quiere tu bien. El que te dice, vamos a beber, que no pasa nada, vamos a montarle los cachos a nuestras mujeres, que no pasa nada. El compañero que te dice, vamos a robar en la empresa, que nadie se va a dar cuenta, realmente esa persona no te conviene. Pero aquel amigo que te confronta, aquel pastor, aquel líder, aquel hermano de la iglesia que te confronta, aunque te duela, debes estar agradecido, decirle gracias, porque aunque me dolió, aunque me enojó, aunque me incomodó, es por mi propio bien. Ahora, ¿qué pasó con Samuel? Samuel capítulo 15. Vamos a ver por qué, Saúl, ¿qué pasó con Saúl? El primer libro de Samuel capítulo 15. Saúl era rey en ese momento. Y Dios le da una orden a Saúl. Le dice que destruya a Amalek. Eso es lo que dice Dios en el versículo 3 del capítulo 15 de Primera de Samuel. Le da una orden. Y le dice que vaya y hiera a Amalek y destruya todo lo que ese pueblo tenía, todo. ¿Por qué? Porque ese pueblo había sido malo, había sido un pueblo perverso que le había hecho la vida imposible a los israelitas. Pero Saúl se va y desobedece la orden de Dios, de tal forma que deja vivo el ganado, deja vivo al rey de Amalek llamado Agag y no lo mata. Entonces Dios le envía al profeta Samuel y le pregunta a Saúl si ha cumplido la orden. Entonces Saúl le contesta lo siguiente, versículo 13 de 1 Samuel, capítulo 15. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, dice mentirosamente Saúl. Samuel entonces dijo,
Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, si acabaste con todo, ¿por qué yo escucho que tienes ganado? Y Saúl respondió, de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificar a Jehová tu Dios, por lo demás lo destruimos. Esa no era la orden de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Dios confronta a Saúl y le dice, mira, tú no me sirves como rey. Porque una característica de un buen rey es que tiene que ser obediente a Dios. Y Saúl en repetidas ocasiones había demostrado no ser un hombre obediente. Entonces mire lo que dice la palabra acerca de la confrontación de Dios a Saúl acerca de la obediencia. Versículo 22. Samuel el profeta le dijo a Saúl, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, porque Saúl le había dicho que le iba a hacer un holocausto a Dios, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Subráyelo, por favor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. O sea, Dios le está diciendo a través de Samuel a Saúl, a mí no me importan los sacrificios, a mí me importa que me obedezcas, que me obedezcas. ¿Qué estaba haciendo Saúl en ese momento? Confrontado con su pecado. ¿Cuál era el pecado dominante de Saúl? La desobediencia. Pero ¿qué encuentro yo en Saúl? Saúl era una persona, primero se escuda en los demás, culpa a otros. Mire, usted puede culpar a otros de su mal, puede culpar a otros de su pecado, puede culpar a otros de su debilidad, como lo hizo Saúl. Saúl culpó al pueblo, él dijo, el pueblo fue el que los trajo, yo no los traje. Y el pueblo me dijo, ofrezcámoselo a Dios en sacrificio, en holocausto. O sea, se amparó en el pueblo, cuando la orden se le había dado Dios al rey, a Saúl. Tú puedes culpar a otros. Es que el esposo que tengo, la esposa que tengo, los hijos que tengo, el hogar que tengo, de la familia que vengo, en el país que nací, la situación económica. Puedes culpar a otros para justificar tu pecado. Y mientras hagas eso, nunca podrás avanzar. Porque el primer paso para avanzar es estar dispuesto a corregir y a ser confrontado con mi pecado. ¿Sabe cuál es la gran diferencia entre Saúl y David? El sucesor del rey Saúl fue David. David tal vez pecó más que Saúl. Y tal vez cometió pecados más graves que los pecados de Saúl. Pero número uno, David nunca fue desobediente. Y número dos, cuando se equivocó, siempre lo reconoció. Cuando a David Dios le manda al profeta Natán y le dice, tú has pecado con una mujer y te has acostado con una mujer que no era la tuya y vendrán estas consecuencias. ¿Sabe qué dijo David? Señor, así sea como tú me dices, no apartes por favor de mí tu Santo Espíritu. Y reconoció que se había equivocado. Pero Saúl no. Ahora, ¿qué hace Saúl? Él es confrontado por el profeta Samuel. Y el profeta Samuel le dice en el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Mire, la gente rebelde está igual que el brujo. Como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aclara la Biblia, no lo desecha como persona. Simple y llanamente no puede tener un cargo tan importante como rey si es tan desobediente. Ahora, ¿sabe qué hace Saúl? Le pide al profeta que no le cuente a nadie. Versículo 30. Y él dijo, yo he pecado. Mire lo que dice el versículo 30. Pero te ruego, mire, Saúl le está pidiendo esto al profeta. Pero te ruego, me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Qué le estaba pidiendo aquí Saúl a Samuel? No le digas a nadie. O sea, él no quería ser confrontado. Ya Dios le había dicho, tú no vas a ser más rey. Pero ¿sabe? Saúl era tan terco, tan obstinado, tan testarudo, que reinó sin la aprobación de Dios 12 años más. 12 años más reinó
a pesar de que Dios le ha dicho, no quiero que seas más rey. No tuvo la humildad de hacerse a un lado. ¿Por qué? Porque para Saúl era más importante manejar una apariencia, manejar una máscara, manejar un estatus, manejar el que dirán. Otra hubiera sido la historia de Saúl, donde Saúl diga, me equivoqué y asumo las consecuencias de mi pecado. Entonces, para poder superar el pecado dominante, lo primero que debes hacer y debo hacer es estar dispuesto a que me confronten. Es estar dispuesto a enfrentar lo que no he querido enfrentar. Es estar dispuesto a no ignorar más mi debilidad. Hay gente que minimiza los problemas. No me voy a tomar una cervecita. Le estás quitando peso al pecado. Me voy a echar una canita al aire. Nos gusta ignorar nuestra propia debilidad. Y mientras tú la ignores, no podrá ser corregida. Una pareja en tiempo de invierno tuvo una gotera y todas las noches caía una gotera sobre la cama. Había una gotera. En vez de levantarse al siguiente día, corregir en el techo la gotera, lo que hicieron fue colocar un platón o un balde en medio de ellos dos en la cama. Y así supuestamente le dieron una solución a la gotera. Realmente la gotera no se quitó. Lo que se hizo fue, se ignoró. Mientras ignoremos ese problema seguirá estando allí. Ahora, segundo, lo que tú te demores en destruir, finalmente podrá hacerte daño a ti mismo. Lo que te demores en destruir, finalmente podrá hacerte daño a ti mismo. ¿Qué orden le había dado Dios a Saúl? Que matara, que acabara con todos los amalecitas, que destruyera a todos los de Amalec, porque esta gente era mala. Sin embargo, Saúl no lo hizo. ¿Y usted sabe cómo termina Saúl? Pues sencillamente Saúl es asesinado por un amalecita. Un amalecita es el que lo hiere. Eso usted lo va a encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 8 al 10. Este hombre va y le cuenta a David de cómo murió el rey Saúl. Entonces vamos a ver qué dice 2 Samuel, capítulo 1, versículo 8 al 10. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él está hablando con David. Y él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates. Le estaba hablando el rey Saúl. Porque se ha apoderado de mí mi angustia, pues mi vida aún toda en mí. Está toda en mí. Y entonces yo me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Recuerde que el rey Saúl se intentó suicidar, él se lanzó sobre su propia lanza. Pero ya estando allí en la agonía, viene un hombre y lo remata. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y la he traído acá a mi señor. ¿Quién lo mató? Una amalecita. O lo remató, lo terminó de matar. Lo que te demores en destruir, finalmente te podrá hacer daño a ti mismo. Yo le hago esta pregunta. ¿Cuántos hogares ha destruido el licor? El licor. Lastimosamente una persona recapacita ya cuando perdió su esposa, ya sus hijos se alejaron de él, ya cuando perdió su salud. ¿Cuánto dinero? Gente que tenía una estabilidad económica se demoró en destruir lo que lo estaba destruyendo y eso le pasó la cuenta de cobro. Tercero, para poder vencer el pecado dominante te quiero decir esto. Si tú estás luchando contra un pecado dominante, esa es la prueba que todavía no ha sido conquistado. Te lo voy a repetir. Si todavía estás luchando contra ese pecado, o sea, todavía luchas, esa es la prueba que aún no ha sido conquistado. Cuando una persona ya es conquistada por su pecado dominante, ya no lucha, ya simplemente lo hace. Que cuando una persona cae en ese estado ya
de practicarlo sin dar la pelea, sencillamente la persona fue conquistada, se rindió. Pero te cuento algo poderoso, todos los hombres caemos, todos de alguna forma u otra fallamos, pero solo los grandes se vuelven a poner en pie, solo la gente grande se vuelve a parar, solo la gente grande vuelve a levantarse. Y si tal vez hoy tú estás caído, tú estás fracasado, tal vez estás arruinado o arruinada, tal vez quebraste en la empresa, tal vez fracasaste en tu vida emocional, levántate una vez más. Los grandes son los que se levantan. Ahora, no te quedes allí en el suelo tirado, levántate, levántate. Es una clave de un hombre fuerte, aquel que pelea. Pero si te dejas conquistar, habrás perdido esa gran batalla. Cuarto, para vencer el pecado dominante, tengo que odiar mi debilidad. No veas tu debilidad con tolerancia. Debes odiarla, debes sentir desprecio hacia tu debilidad. ¿Sabe? Hoy en día hay miles de personas en el mundo que odian los cigarrillos que ellos mismos están fumando todos los días. Hay miles de personas odiando ese cigarrillo, odiando ese vicio. Hay miles de personas que dicen, yo no debería estar fumando, yo no debería estar. Tú debes odiar eso. Tú debes pedirle a Dios, Señor, yo no quiero hacer más esto. Cuando tú comienzas a sentir desprecio por ese pecado, no tolerancia, entonces estás cerca de tu libertad. Estás cerca de vencer el pecado dominante en ti. Entre más lo toleres, entre más lo justifiques, entre más lo cuides, más se fortalecerá. Hay algo que me sorprende con la gente que tiene problemas de alcohol. Y es que ellos saben, muchos de ellos, que no está bien tomar. Pero son tolerantes. Entonces dicen, voy a tomar de vez en cuando. No. Tú debes decir, Dios mío, ayúdame a aborrecer el trago. Ayúdame a aborrecer el robo. Ayúdame a aborrecer la mentira. Ayúdame a aborrecer el adulterio. Ayúdame a aborrecer la depresión. Cuando comiences a aborrecer eso, entonces podrás ser libre, pero mientras lo veas como algo común, cuando te justifiques en que tú no eres el único, en que hay mucha gente que lo hace, en que no es tan malo si la gente lo hace. Mire, el trago es tan malo que cuando pasan una cuña publicitaria en televisión acerca del licor, tienen que decir que el licor es perjudicial para la salud, al igual que el tabaco. Pero la gente no aborrece el pecado y lo sigue practicando. Quinto paso para vencer el pecado dominante. Es muy importante saber con qué tipo de personas te estás relacionando. Cada relación en tu vida alimentará una debilidad en ti o alimentará una fortaleza. Hay amigos que van a darle vida a lo que Dios quiere que muera. Hay amigos que le darán vida a lo que tiene que morir en ti. Cuando yo consumía drogas, recuerdo que lo primero que Dios habló a mi corazón, no de manera audible, sino esa voz interna, me dijo, aléjate de todos tus amigos, entre comillas amigos. Porque esta gente le daba vida a lo que yo necesitaba que muriera en mí. Y si usted ha tenido problemas de trago, de adicciones a algo o algún pecado, usted sabe que hay gente que patrocina el pecado. Hay gente que tú le dices, no tengo plata, te gasto, te presto, te invito, porque son patrocinadores de parte de las tinieblas para que no superes tu pecado dominante. Asimismo, hay gente que alimentará en ti fortalezas. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me reúno y yo me rodeo de personas que alimentan fortalezas y no debilidades. Normalmente usted nunca ve un borracho solo. El borracho tiene un grupo de amigos borrachos. Normalmente usted no ve un ladrón solo. Hay un grupo de ladrones. Hay gente que patrocina, hay gente que apoya, hay gente que sopla
vida sobre lo que tiene que morir. Hazte esta pregunta. ¿Tú mantienes a alguien en tu vida porque tolera tu debilidad? Hay alguien ahí que te dice, tranquilo, fresco, relájate, eso no es tan malo. Aléjate de esa persona. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33 dice lo siguiente. Dice la palabra así: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Los malos compañeros, dice otra versión, corrompen el buen carácter. Yo tengo unos amigos desde mi infancia, los cuales quiero mucho. Y de vez en cuando nos hemos reunido. Diga usted, una vez al año. No nos queda mucho tiempo para vernos. Pero yo tengo una norma con ellos. Yo voy, nos reunimos normalmente en la casa de alguno de nosotros. Se hace una comida, charlamos. Yo estoy allí hasta el momento en que la conversación se pone pesada. Cuando ya van a hablar de amantes, de infidelidades, de negocios, de torcidos, de platas malavidas, de cosas, hermanos, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga, hasta aquí llego. Entonces, si ellos quieren que yo me quede, no necesariamente tenemos que hablar de la Biblia todo el tiempo, porque sería muy aburridor para ellos. Pero sí deben de respetar mi creencia y mi convicción. Y yo no me hago partícipe de malas conversaciones. Y la gente que asiste a la iglesia lo sabe, yo no le acepto chismes a nadie, ni yo ando chismoseando de la gente. Ay, contame, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las personas que te rodean tienen una capacidad de influenciarte a ti para bien o para mal. Por eso es tan importante congregarse, porque cuando te congregas haces amigos diferentes, que hablan cosas diferentes, que piensan diferente, que te van a ayudar y le van a dar vida a tus fortalezas y no a tus debilidades. ¿Sabe? En el sexto punto le quiero decir cómo vencer el pecado dominante. Colócalo allí. De lo que tú estés dispuesto a alejarte, determinará lo que Dios te traerá a tu vida. Te lo voy a repetir, de lo que tú estés dispuesto a alejarte, determinará lo que Dios te traerá a tu vida. Ejemplo, un hombre llamado José, sus hermanos lo envidiaron tanto que lo vendieron como esclavo, lo querían asesinar, pero lo vendieron como esclavo y fue a terminar a Egipto. En Egipto lo compró un hombre llamado Potifar. Y la mujer de Potifar se enamoró de José. Y esta mujer acosaba sexualmente a José y le decía, duerme conmigo, José, duerme conmigo. José no estaba cerca a su familia, no estaba cerca a su nación, a su entorno, estaba en un país extraño y José ha podido acostarse con esta mujer. Pero la Biblia literalmente narra que cuando esta mujer comenzó a desnudar a José, José salió corriendo y le dejó en sus manos la ropa. Él prefirió huir antes de quedarse y pecar con ella. ¿Por qué? Porque José no se movía de manera religiosa. José sabía que aunque estaba lejos de su casa, lejos de sus costumbres, Dios estaba allí. Ahora, ¿qué pasó? José huyó de la mujer de Potifar. Esta mujer ofendida lo calumnió, lo hizo meter a la cárcel y lo acusó de violador. Imagínese esto, sin haberle tocado un pelo, fue a dar a la cárcel como violador. Pero José estaba dispuesto a alejarse de lo que fuera. ¿Por qué? Porque eso mismo era lo que Dios le iba a traer a él. ¿Qué hizo Dios? Dios en su momento lo exaltó y lo convirtió en el segundo hombre más importante de toda la nación egipcia. Después de Faraón, seguía José. Un extraño se volvió en el hombre más importante de toda una nación tan poderosa como la egipcia en su momento.
Porque lo que estés dispuesto a alejarte determinará lo que Dios traerá a tu vida. David tuvo en sus manos, cuando Saúl fue desechado por Dios como rey, Dios levantó a otro, un sucesor llamado David. Y cuando Saúl se dio cuenta que le tenían reemplazo, comenzó a perseguir de manera desesperada a David por todas partes. ¿Usted se imagina qué es que a una persona lo persiga un ejército? No un enemigo, un ejército detrás tuyo de día y de noche, en todo momento, un ejército que la única función y la orden del rey era maten a David, porque él pensaba que matando a David él seguiría siendo rey. Pero en ciertas ocasiones David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. En una de esas ocasiones Saúl entra a una cueva a hacer sus necesidades, sin saber que en esa cueva, en la oscuridad de la cueva, estaba David con sus hombres. Y Saúl entra solo, deja a sus hombres afuera, voy a hacer mi necesidad, y se mete a una cueva. Y estando en esa cueva, los hombres de David le dicen, aquí lo tiene de papayita, mátalo para que sea rey. ¿Sabe qué hizo David? Dijo, no tocaré al ungido de Jehová. Lo que tú estés dispuesto a alejarte determinará lo que Dios traerá a tu vida. A David lo quisieron matar cuando era rey, incluso un hijo de David lo quiso matar, llamado Absalón, pero nunca nadie pudo matar a David. David murió de viejo, porque eso mismo fue lo que él sembró, y de eso mismo fue lo que él se alejó. El Señor Jesús rehusó hacer su propia voluntad y renunció, y aquello que él estuvo dispuesto a alejarse fue lo que Dios mismo le trajo más adelante. ¿Qué le trajo Dios? La exaltación. El pecado dominante se puede vencer. Número 1, si estás dispuesto a confrontarlo, a corregirlo. Número 2, que lo destruyas ahora que estás a tiempo. Número 3, sigue luchando, no te dejes vencer. Número 4, odia, menosprecia tu debilidad. Número 5, rodéate de personas que alimenten tus fortalezas y no que le den vida a lo que Dios quiere matar en ti. Número 6, recuerda que lo que estés dispuesto a alejarte es lo que Dios traerá también a tu vida. Padre, gracias. Sellamos esta palabra con la sangre de Cristo y a ti damos toda la gloria.